El sol abrasador del Emirato se reflejaba en las paredes doradas del palacio, pero bajo aquel brillo imponente se ocultaba una fragilidad inesperada. El jeque billonario, dueño de un vasto imperio, se encontraba atrapado por un miedo antiguo y secreto. Nunca había aprendido a nadar. Esa ironía cruel, a pesar de su poder infinito, lo hacía vulnerable. Y esa mañana, el destino decidió mostrarlo de la forma más cruel. El palacio se alzaba majestuoso en medio del desierto, con sus jardines exuberantes que contrastaban con la arena dorada que lo rodeaba. Columnas de mármol blanco enmarcaban piscinas cristalinamente azules y fuentes que susurraban melodías antiguas. El aroma de jazmín y sándalo impregnaba el aire, mezclándose con la calidez del sol y la frescura del agua. Todo concebido para el lujo y la dominación, para un hombre que lo tenía todo, excepto lo que el orgullo le negaba. El jeque caminaba por la terraza, vestido con túnicas brocadas y joyas que reflejaban el poder acumulado durante décadas. Sus ojos, intensos y fieros, escondían un tormento silente. La idea de caer en el agua, de perder el control, le provocaba un temblor invisible. Su orgullo era su cárcel, y esa piscina su mayor enemigo. Mientras sus asistentes charlaban entre sí, él se mantenía rígido, como un rey impenetrable que nunca cedía. En medio de ese escenario, Layla, la joven empleada, disciplinada y audaz, ordenaba con firmeza algunas macetas cerca de la piscina. Su piel morena contrastaba con la blancura del mosaico bajo sus pies, y sus ojos reflejaban la determinación de quien conoce su lugar, pero no teme desafiar los límites. Su vida humilde no le había enseñado solo a sobrevivir, sino a luchar por un futuro mejor, y en aquel palacio ella era luz entre sombras. Fue un instante de descuido. El jeque se apoyó demasiado en el borde de la piscina mientras observaba el horizonte. Un pie resbaló, el tiempo pareció ralentizarse, y un grito ahogado cruzó el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. El cuerpo poderoso cayó al agua con un chapoteo brutal, su túnica flotando como una corona ahogada. El pánico estalló. Los asistentes retrocedieron con horror, incapaces de actuar. Pero Layla no dudó. Sin pensar en su posición ni en las reglas no escritas, se lanzó al agua con la fuerza de 1000 tormentas. Sus brazos firmes rodearon al jeque, que luchaba contra el miedo tan real como el agua que lo envolvía. La calma comenzó a regresar a su pecho por primera vez, guiada por la valentía y el coraje de aquella mujer humilde. Cuando emergieron, el silencio dio paso a miradas cargadas de una electricidad indescriptible. El jeque vio en los ojos de Layla algo que jamás había visto en su mundo: honestidad y valor sin máscaras. Pero también percibió la barrera invisible que sus mundos separados habían construido. El orgullo quiso mantener distancia, pero algo en su corazón latía al ritmo de una promesa no dicha. Los murmullos volvieron, y con ellos las dudas. ¿Qué significa que un jeque billonario dependa de una empleada? ¿Qué secretos guarda esta joven, que supo salvarlo de su peor miedo? En ese instante, un destello en la mirada de Layla lo reveló, aunque solo para él, un secreto que podría cambiarlo todo y derribar el esplendor de su imperio. Antes de que los misterios de este jeque billonario se revelen, asegúrate de formar parte de nuestra comunidad. Dale like si ya te intrigó el corazón oculto de este hombre poderoso y cuéntanos en los comentarios qué crees que pasará en la próxima entrega. Tu pasión por estas historias es lo que nos impulsa a seguir contando.
Gracias por acompañarnos. Ya está. El agua aún goteaba pesadamente del extremo de la túnica empapada del jeque billonario cuando se recostó en el borde de la piscina, jadeando con una mezcla de humillación y alivio. Los rayos ardientes del sol, entrando por los pilares, resaltaban cada línea de su rostro, marcando la ira silenciosa que habitaba en su interior. Pero ninguna tormenta era más intensa que la que temblaba tras sus ojos profundos, un miedo antiguo que acababa de alzarse para recordarle la fragilidad bajo todo aquel lujo. Layla, empapada hasta los huesos, se apartó con rapidez, su corazón aún acelerado por la reacción inmediata ante la caída del hombre que parecía inalcanzable. Sus manos temblaban, no solo por el fresco del agua, sino por lo que acababa de ver, ese momento en que un invencible se volvió vulnerable. La mirada del jeque la atravesó, intensa y calculadora, buscando dejar en claro que lo que había ocurrido no cambiaría el orden habitual, ni las reglas invisibles que marcaban sus vidas. Sin embargo, en ese instante, suspendido entre el rugido distante del desierto y el susurro calmado del agua, Layla sintió una electricidad extraña. No era solo la sensación amarga de salvar una vida poderosa, sino la certeza de que algo invisible había quebrado. Un hilo apenas perceptible, pero más fuerte que cualquier joya engarzada en las túnicas del jeque, los unía ahora en un pacto sin palabras. Los asistentes rompieron su silencio con murmullos nerviosos y rápidas órdenes para que se le llevara a sus habitaciones. El jeque resistió, con el ceño fruncido y mandíbulas apretadas, pero en su interior el temor seguía golpeando con fuerza renovada. Nunca había permitido que nadie viera esa debilidad, y mucho menos que una joven sirvienta fuera quien lo liberara. Parte de él gritaba por mantener la distancia y él, control, pero otra voz, más oculta y honesta, vibraba con un eco distinto. Tal vez ese imposible lazo podría ser el principio de algo que todavía no comprendía. Layla se retiró sin palabras, consciente de la tormenta que dejaba tras de sí. En sus ojos morenos brillaba la determinación, pero también la inquietud. Conocía bien su lugar en aquel palacio, ese territorio donde cada gesto, cada mirada estaba calculado para protegerla o condenarla. Pero ahora saboreaba una pequeña victoria que no había calculado. Había tocado la vulnerabilidad del jeque billonario, y sin querer, había abierto una puerta que ambos temían cruzar. Aquella noche, mientras las sombras cubrían silenciosamente el oasis de lujo, el palacio parecía respirar con una tensión contenida. En su habitación, el jeque se miró en el espejo con ojos que no reconocía. El hombre poderoso, dueño de fortunas inalcanzables, ahora sentía el peso insoportable de su miedo. Sus manos, acostumbradas a firmar decretos y controlar ejércitos, temblaban ligeramente. Reconocerlo era un acto subversivo contra sí mismo, un golpe directo a su orgullo. Pero más inquietante aún era el pensamiento que se negó a abandonar. ¿Qué significaba aquella salvación? Había algo en Layla, en su mirada firme, en su acto desesperado, que podía derribar los muros que él había construido. El recuerdo de su rostro, resuelto y vulnerable a la vez, latía dentro de él con una fuerza que el dinero y el poder jamás habían logrado provocar. Mientras tanto, Layla intentaba ordenar su mente al ritmo cansado del desierto nocturno. No era solo la salvación, o el choque de clases que la describía. Había algo más bajo la superficie, el misterio que había intuido en la mirada del jeque. Un secreto oculto que emanaba de él como el calor sofocante del sol. Pensaba en sus palabras, siempre medidas, y en ese silencio pesado que ocultaba más de lo que mostraba.
Sabía que aquella relación no podía limitarse a salvaciones fortuitas y miradas silenciosas. Estaban destinados a chocar en pasiones y secretos tan intensos como las arenas de su vasto emirato. La mañana siguiente trajo consigo un reinicio incómodo. En el gran salón, mientras los sirvientes susurraban y se volvían furtivos, el jeque apareció vestido con una túnica nueva, pulcra, pero sin la habitual ostentación exagerada. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando a Laila, quien mantenía la mirada baja, pero cada tanto parecía medirlo con un aire desafiante que él apenas comprendía. Un encuentro inesperado ocurrió cuando un mensajero entró apresuradamente con un sobre sellado en oro. El jeque lo tomó con manos firmes y rompió el sello con un lento temblor. Dentro, una carta fría y contundente. La noticia de un enemigo invisible. Alguien que conocía no solo su duro miedo, sino también los secretos más oscuros de su familia. La amenaza era clara, y su mundo empezaba a desmoronarse desde dentro. El jeque miró a Laila con ojos que ahora arrojaban más que miedo. Lanzaban una advertencia velada. Aquella joven empleada, que había visto y tocado sus heridas invisibles, podía ser la clave para enfrentar a aquellos demonios. Pero también un riesgo. Laila sintió el peso de sus ojos, y por primera vez cruzaron un puente silencioso que no era solo jerarquía, sino una alianza no dicha. En la brisa que entraba por las ventanas talladas se dibujaba un pacto: enfrentar juntos aquello que amenazaba con destruir el esplendor y los secretos del jeque billonario. Un secreto, pensado para permanecer enterrado, comenzó a surfear en las sombras del palacio, y con él la promesa de un futuro donde el poder y la vulnerabilidad se enfrentarían en una batalla mucho más peligrosa que cualquier lucha de poder. Y en ese momento, cuando la noche parecía dispuesta a contar su última historia, una figura inesperada apareció en el umbral del jardín interior. Sus ojos brillaban con la intención de quien trae cambios irrevocables. El susurro del destino resonaba fuerte y claro. Nadie estaba a salvo, ni siquiera el jeque billonario que alguna vez estuvo seguro en su trono de oro. El silencio en la gran sala se volvió denso, casi tangible. La figura del jeque billonario, impecable a pesar de la abrupta caída de horas antes, se alzaba imponente, pero sus ojos no lograban esconder la tormenta interna. El temor, ese viejo enemigo oculto bajo el brillo de sus joyas, reaparecía con fuerza. Había algo más que humillación en su mirada. Era el recuerdo punzante de una vulnerabilidad que le era imposible ocultar. Laila, por su parte, mantenía la distancia prudente de quien sabe el lugar que ocupa, pero el brillo desafiante que relucía en sus ojos no pasaba desapercibido para él. Había algo en esa mirada que desafiaba no solo al poder de un hombre como él, sino también a las estrictas cadenas de la sociedad en la que ambos vivían. Esa confianza, forjada en la humildad y forzada por el destino, se convertiría en un hilo delgado pero irrompible que empezaba a enlazarlos. El palacio, con sus mármoles resplandecientes y sus jardines perfumados, parecía guardar el secreto del inesperado encuentro. Los jardines, donde el aroma de azahar se mezclaba con el canto lejano de las fuentes, fueron testigos silenciosos de aquella tensión electrizante que aún colgaba en el aire. El jeque se retiró finalmente a sus aposentos, la túnica nueva ondeando con cada paso decidido pero medido. Cerró la puerta tras de sí, dejando escapar un suspiro cargado. Aquel hombre cuya fortuna construía imperios
se encontraba atrapado en una maraña invisible tejida. Por su propio miedo, sus dedos temblaron al rozar el bastón de oro que reposaba junto a él, símbolo del mando que deseaba recuperar con cada fibra de su ser. Mientras tanto, Layla regresó a sus tareas cotidianas, pero la rutina había perdido su monotonía habitual. Algo había cambiado irrevocablemente. Sus pensamientos navegaban entre la aparición del jeque vulnerable y la fría carta que él había recibido poco antes. ¿Quién sería aquel enemigo invisible que conocía sus secretos más oscuros? ¿Cuál era la sombra que amenazaba no solo su poder, sino también su alma? La mañana favoreció un encuentro inevitable en el amplio salón de encuentros. El jeque, con los ojos más duros y la voz cargada de nuevas determinaciones, exigió la presencia de Layla. Esta llegó con paso firme, dejando tras de sí un aire de misterio que se hacía más poderoso con cada mirada. «No eres solo una sirvienta», dijo él, como si luchara contra las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Eres la llave para abrir una puerta que he mantenido cerrada durante años». Las palabras colgaron en el aire, rompiendo el hilo de respeto taciturno que hasta entonces los había separado. Layla sintió cómo un escalofrío recorría su columna vertebral, no por miedo, sino por la anticipación. «¿Qué buscas en mí, mi jeque?», preguntó, sus ojos fijos en los suyos, desafiando y al mismo tiempo buscando una verdad que aún no se atrevía a revelar. Un silencio se instaló, pesado y profundo, hasta que él tomó la mano de Layla con una suavidad inesperada para un hombre de su estatura y poder. «No sé si estamos destinados a ser aliados o enemigos», musitó, «pero sé que sin ti, este enemigo que acecha en las sombras no caerá sin antes destruirnos a todos». El murmullo distorsionado del viento se coló por las ventanas abiertas, mientras las cortinas danzaban como presagios de lo que estaba por venir. Ambos estaban atrapados en un juego peligroso basado en secretos, poder y una conexión inesperada que estaba a punto de definir el destino de sus vidas. Esa noche, mientras el palacio dormía bajo el manto estrellado, un susurro se deslizó por los pasillos. Había llegado una carta anónima advirtiendo que nadie era quien parecía ser y que un traidor se escondía entre ellos. La sombra del peligro se hacía palpable. El jeque imperturbable ante los demás desplegó los pergaminos en su escritorio y leyó las líneas que prometían desastre. Su mirada se cruzó, otra vez, con la de Layla, quien le esperaba en silencio, lista para defender no solo su vida, sino también aquello que jamás imaginó poseer, la confianza de aquel hombre que parecía invencible. Pero algo o alguien más se movía en las sombras del palacio esa misma noche. El sonido suave, pero decidido de unos pasos acercándose, resonó en el vasto recibidor. Un hombre enmascarado apareció en el umbral, sus ojos brillando con la determinación de quien ha venido a cambiar el curso de la historia. Un preludio de caos pronto se desplegaría, y la quietud que antes reinaba se quebraría para siempre. El jeque y Layla se miraron una vez. Mas, sabiendo que ese instante precedía el inicio de una batalla, donde ni el oro ni el poder serían suficientes para protegerlos. Y mientras la luna se ocultaba tras las nubes, un secreto enterrado comenzó a resurgir, prometiendo que nada volvería a ser igual en el Emirato ni en sus vidas. La penumbra del gran salón devolvía el reflejo dorado de los candelabros, cuyas luces temblorosas bailaban sobre las lujosas cortinas de seda. El silencio, pesado como una losa, envolvía la sala después de la lectura aquella carta sellada con oro. Todos los murmullos se ahogaron ante la palpable tensión que emanaba del jeque billonario. Él,
erguido con porte majestuoso, pero atrapado en un mar profundo de incertidumbre, dejó caer el papel sobre el escritorio de caoba con un golpe seco. Sus ojos, más fríos que el mármol frío, buscaron la presencia de Laila, quien aguardaba en pie, firme, con su piel morena bañada en sombras, y una determinación que parecía desafiar cada milímetro del recinto, y de aquel hombre que parecía tenerlo todo. Cuando sus miradas se encontraron, un trueno silencioso resonó en el espacio invisible que los separaba. No era sólo la distancia de castas, o la diferencia irreconciliable de mundos, lo que surgía, sino una conexión inesperada, una complicidad nacida del terror compartido, y de aquel secreto dolor que había quedado expuesto cuando el jeque había caído en la piscina. «¿Sabes quién soy, Laila?», dijo él con voz grave, a la vez vulnerable y amenazante. «Pero nadie más debe saberlo». Ella asintió, dejando escapar apenas un suspiro, consciente de que en el vasto palacio no existía rincón seguro cuando las sombras acechaban. «Y sé que no soy solo una sirvienta para ti. Eres más que un hombre atrapado en sus propias cadenas». Su voz, aunque suave, tenía el filo acerado de quien no se deja intimidar. Él se acercó, la túnica blanca bordada ondeando a cada paso, esa expresión de furia contenida y miedo mezclados pintada con precisión en su rostro. «Mi enemigo sabe lo que me duele, conoce el talón de Aquiles escondido bajo el oro», confesó, con los dientes apretados. «Si ese secreto sale a la luz, no solo perderé mi poder, perderé mi honor». Laila tragó saliva, sintiendo la vibración del momento. «Entonces debemos actuar rápido», replicó, sin dejar entrever la ansiedad que le arañaba el pecho. «Pero no solo defenderemos tu reputación, sino también aquello que no has querido revelar, tu miedo, tu verdad». Los ecos de su declaración se mezclaron con el rumor distante del agua en las fuentes, una melodía dulce que se tornaba amarga en esa atmósfera cargada de promesas y amenazas. El jeque sintió, por primera vez en años, que no estaba solo en esa batalla invisible. Sin embargo, los enemigos no esperaban. A la madrugada, figuras encapuchadas se movieron sigilosas por los pasillos, y un susurro quebró la quietud del palacio. Alguien comenzaba a desenterrar secretos que debían permanecer en la penumbra. Laila y el jeque, ahora unidos por más que una simple obligación, enfrentaban un enemigo que conocía no solo sus debilidades externas, sino también las heridas internas más profundas. En un encuentro clandestino en la biblioteca, entre estanterías que guardaban historias milenarias, Laila deslizó al jeque un pergamino sin remitente. «Esto explica mucho», murmuró con la boca seca. «Hablan de un traidor dentro de la corte y que hay piezas moviéndose para derribarte». Los ojos del jeque se estrecharon, la luz amarilla incidiendo sobre sus facciones endurecidas. «¿Quién podría atreverse a tanto? ¿Y por qué?», exclamó. La ira, mezclándose con el temor de saber que el enemigo estaba más cerca de lo que esperaba. Su mirada se posó en Laila, percibiendo en ella una fuerza imprevista. «Te necesito más de lo que creí. Necesito a alguien que no tema enfrentar lo que yo he estado evitando». La joven sintió el peso de esas palabras. No solo eran una invitación, eran un llamado que trascendía las diferencias de clase y el orgullo, adentrándose en una alianza marcada por el peligro y la fascinación. Mientras tanto, en los sombríos corredores, la figura del hombre enmascarado observaba, paciente y calculador. Sabía que cada movimiento de Laila y el jeque podía acelerar la caída del imperio de oro y espejismos. Su presencia era un recordatorio silencioso de que la guerra apenas comenzaba y que la más pequeña fisura podría desencadenar un colapso irreversible. Cuando el sol se filtró tímidamente por las altas ventanas,
La relación entre el jeque billonario y Layla pendía de un hilo invisible, hecho de secretos y necesidad, de miedo y deseo reprimido. El palacio entero parecía contener la respiración, expectante, como si supiera que la próxima jugada cambiaría todo. De repente, un mensaje cifrado llegó al móvil del jeque, una advertencia escueta y despiadada. El verdadero enemigo no está afuera, está dentro. Confía en pocos, pierde en silencio. En sus ojos oscuros brilló una nueva determinación, a la vez fría y ardiente. Se volvió hacia Layla, una sombra de vulnerabilidad oculta tras la máscara del poder. ¿Estás dispuesta a cruzar conmigo ese camino donde nada es lo que parece? Porque el palacio que conocemos está a punto de temblar, y solo juntos podremos decidir qué queda en pie cuando todo caiga. Ella lo miró sin apartar la vista por un instante que duró un siglo. Sabía que no era solo una proposición de alianza, sino el primer paso hacia un destino que ni el oro ni la sangre podrían controlar. Desde el oscuro corredor que daba al jardín interior, una silueta emergió lentamente, su rostro oculto por la sombra, pero sus intenciones claras como el acero. La amenaza no estaba ya escondida, estaba a un paso de ellos, y con un solo gesto podría cambiar para siempre el rumbo de aquel poderoso emirato. El eco de su presencia dejó en el aire una pregunta que ardía como brasas. ¿Quién traicionaría al jeque billonario desde dentro? ¿Y cuál de esas verdades enterradas estaba dispuesta a destruirlo todo? El sol empezaba a asomarse tímidamente por encima de las dunas, tiñendo de oro las ventanas del palacio, pero la luz no lograba calentar el ambiente frío que reinaba en el gran salón. El jeque billonario, con su túnica impecable y mirada impenetrable, permanecía de pie frente a la ventana, sus dedos tamborileando con fuerza en el mármol pulido. El silencio pesado del lugar era apenas roto por el susurro lejano de las fuentes, que parecía burlarse de aquella tormenta que nublaba su alma. Su mente no podía apartarse de la carta secreta y de la advertencia que temblaba en su pecho como un veneno callado. El enemigo estaba dentro, más cerca de lo que imaginaba, dispuesto a deshacer todo lo que había construido con sudor y poder. Era un traidor que conocía sus miedos y secretos, y la sola idea lo consumía. Layla entró con paso firme, llevando aún el aroma de las noches del desierto en su piel morena. Sus ojos reflejaban esa mezcla incierta entre desafío y preocupación que la mantenía atrapada en aquel juego peligroso. Cuando sus miradas se encontraron, un silencio denso colgó en el aire, cómplice de lo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. «No podemos seguir escondiéndonos», dijo ella, rompiendo el mutismo con una voz firme, sin dejar traslucir el temblor que sentía por dentro. «Ese traidor nos está usando como piezas en un juego que no podemos controlar». El jeque la miró con un brillo renovado, pero también con la sombra del miedo danzando en sus ojos oscuros. «¿Y qué propones, Layla?», preguntó, tocando levemente el pergamino que ella le había entregado la noche anterior. «¿Cómo enfrentamos a alguien que conoce cada paso que doy antes de que lo dé?». Ella avanzó un paso, acercándose lo suficiente para que el aroma de jazmín flotara entre ellos. La distancia entre el poderoso hombre y la humilde empleada parecía acortarse, aunque el muro invisible del estatus aún mantenía su tiranía. «Con astucia y con aliados», respondió, «pero sobre todo con la verdad. Hay cosas que tú ocultas, y este enemigo las usará en tu contra». El jeque apretó la mandíbula, como si luchara contra sombras internas. «Mi miedo no es algo que puedo mostrar. Es el talón de Aquiles que destruiría mi imperio», confesó, en un susurro que apenas atravesó la fría brisa del amanecer.
Pero tú me hiciste caer, Laila, y de alguna manera también me hiciste sentir vivo. Ella sonrió, aunque sus labios temblaban en una promesa silenciosa. La vulnerabilidad no nos hace débiles, mi jeque, solo humanos. El instante que compartieron se rompió con el sonido de las puertas, extendiéndose, y la figura del consejero real apareció en el umbral. Su rostro, envuelto en sombras, llevaba una expresión grave y un mensaje ineludible. Su Alteza, hemos detectado movimientos sospechosos cerca de las cámaras de seguridad, anunció con voz firme. Hay alguien que busca información confidencial. No sabemos si es aliado del enemigo o un peón más en este juego. El jeque frunció el ceño y apretó el puño. Sabía que esa amenaza era más que una simple intriga palaciega. Se cernía como una sombra al acecho, lista para desgarrar la tela dorada de su reino. Laila acercó su mano a la de él, temblando por la mezcla de miedo y determinación. «No estás solo», le dijo con voz quebrada. «Si me permites estar a tu lado, lucharemos juntos, no solo por tu imperio, sino por lo que somos». Él la miró, su orgullo herido y su corazón latiendo al borde del abismo. Tomó esa mano con fuerza inesperada, como si al asirla también anclara su esperanza. «Entonces que empiece la caza. Pero ten cuidado», advirtió, susurrando. «No todo es lo que parece en este palacio. Cada sombra podría esconder una traición». Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de espejos y susurros. Laila y el jeque se movieron por los corredores restringidos, descifrando mensajes ocultos, vigilando miradas sospechosas y confiando solo en sus sospechas y en esa alianza que contra todo pronóstico comenzaba a forjarse entre ellos. Las joyas que antes habían sido símbolos de poder ahora parecían pesadas cadenas que ambos querían romper. En medio de esa noche sin estrellas, la biblioteca se convirtió en su refugio temporal. Entre libros centenarios, Laila deslizó otro pergamino hacia él, dibujando un mapa de intrigas con trazos invisibles para la corte. «Este es el verdadero enemigo», murmuró. «Está dentro y busca destruirme no solo por poder, sino por venganza». El jeque leyó con ojos entrecerrados, respirando profundo para contener la furia que ardía en sus venas. «Es alguien que conozco muy bien», dijo con voz helada. «Alguien que una vez consideré familia». La confesión quedó suspendida en el aire, quebrando todos los muros entre ellos. La vulnerabilidad del jeque se volvió palpable, como una fina grieta que el palacio nunca había visto. De repente, un ruido sutil irrumpió, el chasquido de una puerta entreabierta. Ambos se giraron al unísono, sus cuerpos tensos, ojos como flechas apuntando a la oscuridad. Un ligero suspiro prolongado se perdió en el eco. «Alguien nos observa», dijo Laila, apretando la mano del jeque con firmeza. «Y esta vez no nos tomará desprevenidos». Él asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y decisión. Sabía que el juego había cambiado. No solo se trataba de proteger un imperio de oro, sino de proteger aquello que, sin saberlo, había empezado a amar. En ese instante, una sombra se deslizó por el pasillo del palacio. Un rostro conocido emergió lentamente de la penumbra, sus ojos llenos de un resentimiento antiguo y de planes ocultos. La batalla silenciosa estaba a punto de comenzar, y nadie podría predecir quién saldría victorioso. Y mientras la luna se ocultaba tras un velo de nubes oscuras, él, corazón del jeque billonario, latió por primera vez al ritmo del peligro y del deseo, consciente de que en la lucha por su poder también tendría que enfrentar al más desarmante enemigo, él mismo.
El silencio tras la llegada de la advertencia se hizo aún más denso. La habitación parecía encogerse, atrapando el aire en una burbuja de inquietud palpable. El jeque billonario, aún con toda su majestuosidad y control, dejó que por un instante su guardia cayera. Sus ojos oscuros, habitualmente tan dominantes, mostraban ahora una mancha de duda que Layla no pudo evitar notar. Ella se mantuvo firme, a pesar de que el temor se acurrucaba en su pecho, una sombra que no lograba disipar completamente. Respiró profundo el aroma del jazmín que flotaba desde los jardines, y se acercó con cautela, reflejando en su mirada no solo desafío, sino también una lealtad inesperada. Habían tejido un lazo forzado por la necesidad, pero temblaba bajo la promesa de algo más, algo imposible de nombrar. «No podemos permitir que este traidor nos divida», susurró Layla, con voz firme y ojos intensos. «Pero para sobrevivir necesitamos más que fuerza. Necesitamos confianza, y ese es un lujo que tú siempre has vedado». El jeque apretó los puños, sintiendo el peso de aquellas palabras golpear su orgullo como un martillo. Su garganta se apretó, el interior del palacio reverberando con la profundidad de sus batallas internas. «Confianza», repitió, como si aquello fuera un concepto extraño y aterrador. «En este palacio, la lealtad es tan frágil como una rosa en el desierto. Pero tú la haces parecer posible». Una tensión electrizante se coló en la estancia, cargada de un entendimiento silente. Los dos sabían que aquel no era un simple acuerdo de aliados, era un baile peligroso en el filo de secretos y deseos escondidos. La noche que los envolvía parecía contener la respiración, cómplice de un pacto hecho sin palabras. Mientras la oscuridad profundizaba fuera de las ventanas talladas, un leve crujido quebró esa calma momentánea. Ambos giraron al unísono hacia el sonido. La puerta entreabierta del corredor dejaba entrar una sombra alargada que se deslizaba con cuidado, ojos que brillaban con la avidez de quien acecha en la tormenta. El jeque frunció el ceño con la rapidez de un depredador, y extendió una mano que detuvo a Layla cuando comenzó a levantarse. «Silencio», ordenó, susurrando, mientras sus ojos se clavaban en la figura que tímidamente se aproximaba. «No podemos permitirnos revelar lo que sabemos. No todavía». La sombra avanzó apenas unos pasos, antes de que una voz baja y fría rompiera la tensión con un filo cortante. «No estoy aquí para pelear todavía», murmuró una presencia inesperada. «Pero oír sus planes me ha dado razones para reconsiderar mis lealtades». El jeque miró fijamente a quien había osado irrumpir en sus aposentos, reconociendo en aquel rostro oculto un enemigo antiguo, cubierto de secretos y cicatrices de batallas pasadas. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Layla sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza, consciente de que esa aparición podía cambiarlo todo. El hombre que se mantenía en penumbras no era solo un traidor en las sombras, sino un símbolo vivo de las heridas que el poder parecía incapaz de sanar. «¿Por qué ahora?», preguntó el jeque con voz helada, cada palabra exportando frío y rabia contenida. «¿Qué quieres de nosotros?». El oscuro intruso dio un paso adelante, dejando que la luz le iluminara parcialmente el rostro y revelara una cicatriz que surcaba una mejilla como un mapa antiguo. «Porque hay verdades que debes enfrentar», dijo con gravedad, «y porque Layla no es solo una sirvienta, ni tú un rey invencible. Estamos atrapados en este juego maldito. Juntos o separados, el resultado será la caída de todos». Un escalofrío recorrió el palacio. Las palabras desencadenaron oleadas de pensamientos prohibidos.
Para el jeque era más que una amenaza. Era la manifestación de sus temores más guardados. Leila dio un paso al frente, cruzando la distancia entre ella y el nuevo intruso con una valentía que parecía crecer ante la adversidad. Si buscas guerra, la tendrás, pero también tendrás a quien luchar a tu lado, dijo mirándolo con determinación. No subestimes la fuerza que pueden hacer de las cenizas del miedo. El hombre enmascarado sonrió, un gesto breve y sin alegría. Eso veremos, murmuró. Este palacio guarda más secretos de los que nadie imagina, y no todos quieren que los descubran. Con un movimiento inesperado, retrocedió hacia la oscuridad, fundiéndose con las sombras que parecían envolverlo como una armadura invisible. Mientras desaparecía, un estremecimiento recorrió la columna vertebral de quienes quedaban allí. El jeque y Laila se quedaron en silencio, atrapados en ese momento suspendido en el tiempo. Sus miradas se cruzaron, cargadas de preguntas sin respuesta y promesas ocultas. «Esto apenas comienza», musitó el jeque con voz ronca, «y no sé si sobreviviremos para verlo». Laila asintió, sabiendo que ese camino que se abría ante ellos estaba lleno de peligros invisibles, de traiciones disfrazadas y de un misterio que amenazaba con derrumbar no solo un imperio, sino los cimientos mismos de su mundo. Y mientras la luna se ocultaba tras espesas nubes negras, el susurro de un nombre olvidado volvió a sonar en el eco de las murallas, un nombre que podría cambiarlo todo para siempre y convertir la amenaza en una oscura promesa de venganza. La luna apenas comenzaba su descenso, cuando la quietud del palacio se rompió con pasos firmes que resonaban en el mármol frío. El jeque billonario emergió de sus aposentos con la túnica impecable, pero su mirada llevaba la sombra de la tormenta que se gestaba en su interior. No era solo la traición que lo acechaba, sino la certeza inquietante de que su fortaleza empezaba a resquebrajarse por dentro. Laila lo esperaba en el amplio corredor de azulejos relucientes, sus ojos fijos en él, reflejando la mezcla de incertidumbre y determinación que ambos compartían sin necesidad de palabras. Cada gesto, cada respiración, parecían un delicado equilibrio entre el respeto y la complicidad forjada en la adversidad. «Tenemos poco tiempo», dijo él en voz baja, la resonancia de su acento añadiendo peso a sus palabras. Los movimientos en la corte son más rápidos de lo que imaginaba. He descubierto que la traición no viene solo de fuera, sino de quienes alguna vez consideré leales. Ella asintió, apretando los labios con fuerza. El enemigo sabe de tu miedo. Esa vulnerabilidad que temías ocultar está a punto de ser usada contra ti de forma despiadada. Un silencio cargado los envolvió mientras avanzaban juntos hacia la biblioteca, lugar que se había convertido en su refugio contra la tormenta. Allí, entre estanterías centenarias y libros que narraban imperios caídos, Leila extendió un mapa detallado sobre la mesa de mármol. Marcas en puntos estratégicos señalaban las zonas del palacio donde habían detectado actividad sospechosa. «Estos son los corredores por donde el traidor se mueve sin ser visto», explicó con voz segura, los ojos brillando con la pasión de quien lucha contra la injusticia. «Si logramos anticipar sus movimientos, podremos acorralarlo». El jeque acarició el pergamino con dedos firmes, revelando una tormenta interna que solo ella parecía poder calmar. «Nunca creí necesitar a nadie», murmuró con un hilo de voz que escondía la mezcla de orgullo y desesperación. «Pero contigo, Laila, siento que podemos enfrentarlo todo».
Un destello de algo indefinible cruzó el rostro de Laila, una mezcla de orgullo y dolor. No soy solo tu aliada, jeque billonario. Hay más en juego, y tú lo sabes. Antes de que pudiera responder, un leve susurro se abrió paso entre la penumbra. La puerta de roble tallado se entreabrió lentamente, y una figura emergió en el umbral. Sus ojos ocultos bajo una capucha negra, pero su postura emanando fuerza y desafío. El tiempo de las palabras se acaba, anunció una voz grave y afilada. Estoy aquí para poner fin a este juego de máscaras. El jeque enderezó el cuerpo, instintivamente protegiendo a Laila con la presencia que solo él poseía. ¿Quién osa irrumpir en nuestro santuario?, exigió, sus ojos fulgurantes clavados en la sombra que avanzaba con paso seguro. La figura bajó ligeramente la capucha, revelando un rostro marcado por cicatrices profundas y una mirada feroz. Alguien que había sido parte del círculo más cercano del jeque, ahora convertido en enemigo. Alguien que conoce tus secretos más oscuros, replicó con frialdad. ¿Y quién ha esperado pacientemente este momento para vengarse? Laila dio un paso adelante, sus puños cerrados con fuerza, mostrando que no estaba dispuesta a retroceder. No subestimes lo que se construye con valor y verdad, sentenció. Estamos listos para luchar, y no solo por un imperio, sino por lo que somos. El silencio se volvió un suspiro contenido, como si el mismo palacio contuviera la respiración ante la inminencia de la confrontación. Los muros de mármol parecían vibrar con la intensidad de un duelo que iba mucho más allá de las armas y los poderes mundanos. Era una batalla de voluntades, de secretos expuestos y de la eterna lucha entre el miedo y la esperanza. El jeque dio un paso firme, su voz rompiendo la tensión como un sable cortando el aire. Si estás aquí para destruir, deberás enfrentarnos a más que tus propias sombras. No somos tan vulnerables como crees. La figura enmascarada esbozó una sonrisa amarga e hizo un gesto con la mano hacia un pasillo lateral. Entonces prepárense, dijo antes, de desaparecer entre las sombras, dejando un eco punzante en el silencio. Quedaron solos, el eco de aquella amenaza colgando en el aire pesado. Laila sintió cómo su corazón latía con fuerza, la mezcla de miedo y adrenalina electrizando cada fibra de su ser. Sus miradas se cruzaron, un diálogo silencioso entre dos almas atrapadas en una danza de peligros y pasiones. Nunca pensé que una caída te haría tan humano, susurró ella, con una sonrisa que escondía un mundo de cosas por decir. Él la miró, la dureza de su mirada suavizándose por un instante. Y tú nunca imaginaste ser parte de mi fortaleza. Detrás de ellos, una sombra se deslizó por el vestíbulo, un espectro silencioso que parecía observar cada movimiento con intenciones ocultas. La batalla por el alma del Emirato apenas comenzaba, y en esa noche cargada de secretos, solo una certeza brillaba con fuerza. Nada volvería a ser igual. Un susurro en el viento parecía llevar el nombre que ahora resonaba en todos los rincones del palacio. Un nombre que encerraba el juicio inevitable y la promesa oscura de una venganza largamente esperada. La cortina de la noche caía lentamente sobre el majestuoso palacio del Emirato, y con ella una pesada sombra de incertidumbre se extendía sobre los corazones del jeque billonario y Laila. Mientras el último eco de la amenaza enmascarada aún resonaba en sus oídos, el silencio que siguió estaba cargado de un peso insoportable. La realidad comenzaba a romper la ilusión de invulnerabilidad que el jeque había construido durante toda su vida. Él caminaba lentamente hacia las altas ventanas del gran salón
los dedos rozando la madera tallada, como buscando un ancla en medio de la tormenta que se gestaba dentro de su alma. Su espalda erguida mantenía aún esa postura de poder, pero sus ojos, profundos y oscuros, revelaban la grieta que el miedo había excavado en su pecho. La idea de un enemigo oculto, alguien con conocimiento de sus secretos más oscuros, lo hacía sentir pequeño, vulnerable. Algo que jamás había permitido, ni siquiera a sí mismo. Layla, atenta y firme, se mantenía cerca, su piel morena iluminada tenuemente por las velas que titilaban. Sentía el latido acelerado del cuerpo él, ese hombre que parecía hecho de acero, ahora desarmado frente a un peligro invisible. Sabía que detrás de ese hombre majestuoso se escondía un alma cansada, atrapada no solo por las amenazas externas, sino por los miedos que él se negaba a aceptar. «Nos están vigilando», dijo Layla en voz baja, rompiendo finalmente la quietud, sus palabras un susurro que parecía más un llamado a la realidad que una afirmación. Cada movimiento, cada mirada, está custodiado por alguien que busca nuestra caída. Sus ojos se encontraron con los de él, manteniendo firme la llama de una determinación que encendía una chispa inesperada en la fría habitación. El jeque la miró durante un largo instante, como si midiera el peso de sus palabras y el significado oculto tras la dureza de su voz. «Confesar mi miedo al mundo sería sellar mi destrucción», respondió con un tono que pretendía ser implacable, pero que revelaba la tormenta latente. «Este enemigo no solo quiere mi trono, quiere mi alma. Y quizá, lo que es peor, quiere que tú pagues el precio de estar a mi lado». Layla apretó los labios, consciente del abismo que se abría entre ellos y la inevitable verdad que los ataba. «No soy solo una sombra en tu palacio. Soy la mano que puede ayudarte a defenderlo, pero también la que puede salvarte de ti mismo». Un leve estremecimiento recorrió la figura del jeque, y por un cuarto de segundo dejó caer la máscara de ironía y control. Sus ojos se humedecieron, reflejando la tormenta interna que lo consumía. Él, el hombre que dominaba imperios y mercados, estaba desarmado frente a un miedo que ni la riqueza ni el poder podrían comprar: la pérdida. «Esta noche no puedo ser el sultán invencible», susurró. «Solo un hombre que sabe que el veneno está en casa, y que la traición podría venir de donde menos lo espero». La tensión en el aire se volvió casi física, un hilo invisible que los unía y los tensaba al mismo tiempo. Ambos conscientes de que el enemigo se había infiltrado más profundo de lo que imaginaban, y que solo juntos podrían enfrentar la oscuridad que se avecinaba. El sonido sutil de pasos resonó de repente en el pasillo. Ambos se giraron al unísono, el corazón latiendo con fuerza renovada. La puerta del salón entreabierta dejó asomar una sombra que avanzaba con pasos cautelosos, pero con un propósito claro y contundente. Era una figura conocida para el jeque, un vestigio de su pasado, uno que él había escogido olvidar, pero que ahora volvía para reabrir heridas que parecían cerradas. «El tiempo de los secretos y las mentiras ha terminado», dijo la voz grave y helada de aquel hombre que se alzó bajo la luz tenue. «No vine a ofrecer guerra, todavía, pero sí la verdad que necesitas para sobrevivir». El aire se espesó con cada palabra. Layla dio un paso adelante, sin temor, la mirada fija en aquel individuo, mostrando que no temía el pasado ni el futuro. «Si buscas destruir, te advierto que no nos rendiremos. Aquí hay más fuerza de la que imaginas». El jeque, con la guardia baja, pero con un nuevo fuego en sus ojos, alzó la cabeza. «Entonces habla. No temo a los fantasmas que arrastran nuestro pasado. Tememos al que no sabe perdonar». La figura oscura sonrió con amargura,
exhibiendo cicatrices que narraban batallas silenciosas. Es hora de que enfrentéis la verdad, porque la amenaza que creéis externa habita en cada rincón de este palacio, y cuando la verdad sea revelada, ni el oro ni la sangre podrán salvaros. Un escalofrío recorrió el cuerpo de ambos, mientras las sombras parecían engullir la habitación. Sabían que la siguiente jugada los arrastraría a una batalla donde nada sería lo que parecía, y donde la lealtad y la traición mostrarían sus rostros más crueles. El jeque y Layla intercambiaron una mirada cargada de promesas y temores. Aquel enemigo no solo golpeaba sus reinos, sino sus corazones, y en el fragor de esa noche comprendieron que serían ellos, juntos, quienes decidirían si el imperio caería o si nacería una nueva era bajo el signo del perdón y la fuerza. Mientras las estrellas se ocultaban tras un manto de nubes densas, el palacio contenía la respiración, preparando el escenario para una tormenta que ninguno podría evitar. Y en medio de esa oscuridad velada, una voz apenas audible susurró un nombre prohibido, aquel que podría cambiarlo todo para siempre, y cuyo regreso había sido anunciado como un presagio de destrucción inminente. La tensión en el palacio se disipó lentamente con la llegada de los primeros rayos del sol. La tormenta de amenazas había quedado atrás, y con ella el velo de incertidumbre que había cubierto las almas del jeque billonario y Layla parecía comenzar a disolverse. En el gran salón, bañado por una luz cálida y dorada, el ambiente respiraba una calma tan inesperada como merecida. El jeque, vestido con una túnica de lino blanco que parecía reflejar su renovación interior, caminaba con paso firme pero relajado. Sus ojos, antes llenos de sombras y miedo, ahora brillaban con la claridad serena de quien ha enfrentado sus demonios y ha decidido dejar atrás el pasado que lo oprimía. La carta que había desvelado el enemigo interno y los secretos dolorosos que casi destruyen su imperio habían sido solo el umbral de una transformación más profunda. A su lado, Layla, tan fuerte y decidida como en el primer día que cruzó las puertas del palacio, mostraba un leve pero genuino brillo en sus ojos. Habían cruzado juntos ese abismo de incertidumbre y traición, y ahora, unidos no solo por la alianza, sino también por un vínculo que desafiaba las reglas y las castas. Caminaban hacia un futuro construido sobre la verdad y la confianza. El murmullo de la corte se había transformado en palabras de respeto y admiración. Los que alguna vez dudaron de aquella joven sirvienta, ahora veían en ella la fortaleza y la lealtad que sostuvieron al jeque en su momento más oscuro. El palacio, con sus mármoles pulidos y jardines que lentamente despertaban al nuevo día, parecía celebrar esa armonía reconstruida. Los ojos del jeque encontraron a Layla una vez más, y en ese encuentro fecundo de miradas se cerró un ciclo. Él, dueño de una fortuna que parecía inalcanzable, había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en el oro ni en el poder, sino en la vulnerabilidad compartida y en la valentía de confiar en quien no teme ver sus imperfecciones. «Has sido mi salvación», confesó en un susurro sincero, tomando suavemente la mano de Layla. «No solo del peligro que nos acechaba, sino del miedo que me consumía desde siempre». Ella apretó su mano, sonriendo con una mezcla de ternura y orgullo. «Y tú has sido mi maestro, mi desafío y mi refugio», respondió. «Juntos hemos derribado muros más grandes que el palacio entero». Esa alianza, tejida con gestos silenciosos y palabras cargadas de significado, trascendía lo que el mundo esperaba. Era la culminación de un viaje donde la diferencia de orígenes se había transformado en un amor sincero y una fuerza imparable. El viejo enemigo que había intentado romperlos
había sido desenmascarado y enfrentado. La verdad, aunque dolorosa, no había destruido, sino fortalecido la unión que ahora brillaba con un fulgor invencible. Habían aprendido que la lealtad genuina se forja en la lucha y se sustenta en la comprensión mutua. En el jardín interior, los primeros brotes de jazmín y azahar comenzaron a desplegar su perfume, iluminados por la luz que parecía anunciar un nuevo amanecer para el emirato y para quienes lo habitaban. Laila y el jeque, libres de las cadenas invisibles que los habían aprisionado, contemplaron ese horizonte prometedor con la certeza de que, aunque el camino no sería siempre fácil, ahora enfrentarían juntos cada desafío. El jeque, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer su guardia sin temor a ser vulnerado. Su voz, firme pero dulce, resonó en él. Aire tranquilo. Quiero que seas no solo mi aliada, sino mi compañera en esta vida. Que nuestro futuro sea el legado que construyamos sin secretos ni miedos. Laila, con los ojos brillando de emoción contenida, asintió lentamente, sellando con su sonrisa el pacto más valiente de todos. El amor nacido en la adversidad, fortalecido en la verdad y blindado por la confianza. El palacio entero parecía renacer con ellos. Ya no solo era un símbolo de poder y riqueza, sino el hogar donde dos almas diferentes aprendieron a ser una. La corte celebraba en susurros y miradas cómplices el renacer de un hombre y una mujer que juntos habían aprendido que el verdadero imperio es el corazón abierto y la valentía para amar sin reservas. Al caer la tarde, mientras el sol teñía de oro las cúpulas y los jardines, Laila y el jeque billonario caminaban hacia el horizonte del desierto que se extendía más allá del palacio. No era el final de un camino, sino el principio de una nueva historia, una en la que el miedo había sido vencido, donde el amor se erigía como la fuerza más poderosa y donde el futuro, lleno de promesas y esperanzas, brillaba con la intensidad de un oasis en el vasto desierto. Y así, bajo el cielo infinito y el rugido sutil del viento, su historia encontraba su fin y a la vez un nuevo comienzo. Un testimonio de que incluso el hombre más poderoso puede hallar la paz en la entrega sincera y en la fuerza de un amor verdadero.